¿Hace cuánto sos youtuber? Youtuber, así asumido. ¿Hace cuánto te identificás como...? Y yo creo que fue cuando empezó la pandemia, creo. Porque yo lo venía haciendo como una cuestión así como de asistencia a mis alumnos y a los que habían sido mis alumnos que estaban en años más avanzados. Ah, está bueno. Y el contenido lo iba charlando con los profesores de ellos, entonces vamos a hacer tal cosa, ¿por qué no les enseñas a hacer esto y demás? Pero hasta ese momento uno simplemente subía contenido a YouTube, pero era para ellos. Entonces era material que ellos usaban para estudiar para mis exámenes y cosas por el estilo. Pero yo creo que la pandemia fue un hito así muy abrupto, en el cual yo te podría decir, bueno, sí, lo siento, o sea, que es sentirse youtuber, o sea, es saber que hay una comunidad del otro lado que está esperando, Están pidiendo. claro, o sea, es una comunidad realmente. ¿Qué cantidad tiene la comunidad de gente? 670.000 ahora. Volviendo a la pregunta, yo creo que la pandemia fue un quiebre importante. ¿Y esa comunidad te pide determinadas cosas o te ha pedido temas específicos? Y siempre te piden cosas específicas, Pero pero no así es, en no es- masa me refiero. ¿Hay alguna mayoría que ha pedido lo mismo en alguna época? Sí, o sea, los temas tampoco hay una diversidad de temas tan grandes, ¿no? Y sí, generalmente, o sea, van apuntando hacia determinadas cosas. Lo que pasa es que, claro, uno tiene la visión del otro lado, que conoce más o menos cuál es, no te digo el 100% de la oferta que hay en materia de software, pero sí sabe por experiencia qué es lo que se están perdiendo. Entonces te piden algo y vos decís, no, pero lo interesante no está acá, lo interesante está acá, Claro, ¿no? los guías. Y entonces desde ese punto de vista, es como que la temática del canal en realidad la termino dictando yo, o sea, no es por pedido. A veces sí, por pedido hago ciertas cosas y demás, pero o sea, necesariamente tiene que ver con hacerles el trabajo más eficiente, punto uno. Punto dos, el hecho de entender que lo que estamos haciendo en definitiva es en aras de un edificio que le va a hacer la vida Claro. más amena a sus habitantes. Entonces, no perder El foco. es que me parece que es Sí, importantísimo. tal cual, está muy bien. En la facultad también nos pasa eso, ¿viste? O sea, estamos siempre centrados en el edificio, en la planta, de vez en cuando en el corte, en los renders, y en realidad, o sea, es un edificio. Entonces, bueno, desde ese lugar también tiene que ver la temática del canal. ¿Das clases de qué en la universidad? Y ahora particularmente estoy dando gráfica digital. O sea, básicamente lo que es AutoCAD, SketchUp. Bueno, con respecto a la inteligencia artificial, ¿crees que hay mitos en la calle hablando de esto en relación a la arquitectura con la inteligencia artificial? Y lo que pasa es que es algo tan nuevo que todo el mundo habla, y entonces necesariamente siempre va a haber toneladas de mitos al respecto. ¿Y hay Eh, alguno que no te guste que esté y quieras enclarecerlo o negarlo? A ver, hay uno que está dando vueltas constantemente que tiene que ver con la propiedad intelectual y que en realidad la inteligencia artificial le está robando a la gente que ha hecho las cosas porque se nutre de cosas que preexistentes y demás. Y a mí me encantaría tenerlos enfrente para decir, pará, ¿y vos cómo te formaste? ¿Cómo te nutriste? ¿De quiénes eran los datos? Claro, la inteligencia artificial aprende de la misma forma en la que aprendiste vos.
O sea, entiendo la necesidad de golpear a lo nuevo porque... Fisiológica. sí, o sea, es el enemigo que viene, ¿entendés? O sea, nunca Miedo. fue visto como algo que viene a salvarnos. No, al contrario, es algo que viene a destruirnos, a dejarnos sin trabajo y demás. Entonces, Como el lavarropas. Mi tío me cuenta la anécdota del lavarropas. contámela. No, que la gente pensaba que se enojaba y la gente protestaba de que no iban a haber más lavadoras, mujeres. Mirá. Así, igual. Muy bueno. Entonces, o sea, se entiende, pero hay que empezar a desmalezar un poco y empezar a ver la realidad, ¿no? Y ese es un mito clásico que hay. El otro, el que nos va a dejar sin trabajo también. Que para vos, ¿qué? ¿No tiene sentido? No, sí, nos va a dejar sin trabajo, pero van a aparecer otros trabajos relacionados. Dejaron de haber lavadoras, ¿entendés? O sea, tu tío tenía razón. Sin embargo, no por eso hubo una hambruna terrible. Por eso pasó o sea nada. necesariamente es parte de la evolución, o sea, los trabajos van cambiando. Yo siempre digo, y me peleo con todos los renderistas, el render va a morir. Y el render tiene... Está muriendo, ¿no? 20 años. Está muriendo, necesariamente, sí. 20... A ver, yo empecé a hacer renders en el año 93. 93 al 2000, 30 años. La profesión de renderista tiene 30 años. Es un trabajo relativamente nuevo, muy nuevo. Y fue parte, o sea, le dio lugar a mucha gente que no era profesional, que no era arquitecto, pero cumplió un ciclo, es decir, vino a resolver una necesidad de un momento asociado con una tecnología que en ese momento estaban haciendo y se armó un nuevo producto. Claro. ¿No? Se armó un nuevo producto. Y una especialización. Sí, pero ya fue, porque ese producto ya no es necesario. Hoy, con todo lo que trae la inteligencia artificial, ese producto ya no es necesario. No diría, no es la profesión necesaria, porque el producto sí va a seguir estando el render. O no va a haber más render. No va a haber más render. ¿Y qué va a haber? ¿Y antes qué había? Dibujo. Había un dibujo, ¿y para qué se hacía ese dibujo? Para transmitir una idea. Para mostrárselo o sea, ¿y cuánto de ese dibujo después se reflejaba en la realidad? No sé, 80%, Ponele 60%. en la geometría con suerte, ¿entendés? El render vino a traer otras cosas, pero básicamente lo que trataba, los dos elementos, tanto la perspectiva la perspectiva con punto de fuga, con acuarela, con aerógrafo alguno y demás, venía a anticipar una realidad para que el cliente diga, ok, Claro. esto es lo que vos estás pensando, sí, esto quiero. Esto es. Eso fue la famosa perspectiva de los años 70. Antes no sé ni siquiera cómo era, porque yo crecí con esa perspectiva. Mi viejo era un gran perspectivista. ¿Arquitecto también? Arquitecto, sí. Y yo la parte que más disfrutaba era cuando él traía a casa sus perspectivas gigantes. Tenía un tablero 1,20 m por 80 y la perspectiva era 1,20 m por 80. Me fui. Pero la cuestión es que esa perspectiva era una suerte de conector entre el pensar del arquitecto y el pensar del cliente, Claro. no arquitecto. El render pasó a ser más o menos lo mismo, pero ¿qué pasa? Le ganó a la perspectiva por realismo, o sea, por eso la dejó de lado, porque le ganó con realismo, con sombras, con reflejos, con texturas, con un montón de cosas que antes, viste, un manchón de acuarela, digamos, de Lo alguna dibujaba. manera. Sí, y entonces el verso del momento, ¿cuál es? Esto es hiperrealista, o sea, así te va a quedar. Eso va a ser. Así te va a quedar. Y en realidad no queda así. O sea, yo siempre digo lo mismo, tráeme 10 renders con 10 fotos del edificio que coincidan y yo te firmo y dejo de hablar del tema. Pero no existe, o sea, no hay render que se parezca al edificio final. O sea, tienen un aire, tienen algo, qué sé yo, sí, pero no. Bueno, pero si no hay render, ¿qué va a haber? Bueno, la inteligencia artificial, o sea, de la misma manera que el render le gana a la perspectiva por hiperrealismo, la inteligencia artificial propone un nuevo, lo podemos llamar render si querés,
pero en realidad no es un render porque no tiene toda la parte del render. Un nuevo medio de comunicación. Va a ser una imagen, o sea, es una imagen, hoy la voy a mostrar a la noche, o sea, que tiene una anticipación tan brutalmente realista, ¿no? Y tan cercana inclusive a la realidad y tan humanizada en cuanto a la arquitectura que el render no tiene. O sea, vos ves el render, ¿viste? Y el render cuesta muchísimo humanizarlo. Sí, te entiendo. ¿No? Hacerlo más imperfecto, hacerlo imperfecto, sí. Y la inteligencia artificial, de la misma manera que el render le gana a la perspectiva por hiperrealismo, la inteligencia artificial tiene ese hiperrealismo, pero le gana al render por velocidad. Porque para que vos hagas un render, yo te tengo que dar mínimo una semana para que trabajes. ¿Entendés? No, pero para mañana te lo tengo. Sí, no. Una semana para que el render salga ok. Y la inteligencia artificial te lo hace en el acto, o sea, pero en el acto. Y cada vez mejor va a ser. Y cada vez mejor. Y estamos en una etapa de absoluto, o sea, de un principio así raso todavía, ¿no? O sea, esto va a ser... enorme. Sí. O sea, hace 2 años atrás ya vislumbrábamos lo que hoy se está viendo y lo vislumbrábamos como si fuera algo a futuro. Y pasa hoy. Maravilloso. El vínculo entre la inteligencia artificial y la formación académica actual. No solamente la formación académica actual, en realidad la formación académica. O sea, la inteligencia artificial no tiene lugar en la formación académica hasta tanto la inteligencia artificial no haya caminado por lo menos 20 años, ¿no? Ojalá que no, ojalá que antes. Bueno, pero si vos te es lo que pienso yo. ¿Vos pensás que debe ser? Si vos te remitís a todos los grandes avances tecnológicos y cuando entraron en la universidad, por lo menos en arquitectura, el primer gran avance tecnológico fue la tinta, ¿no? ¿Y en qué año de la facultad te dejaban empezar a usar tinta? En tercer año por ahí, era todo con lápiz, era todo lápiz. Entonces el pasaje a la tinta fue una cosa Claro. bestial. Pero esto lo digo en broma, en realidad el primer gran avance que vimos fue el CAD. El CAD aparece digamos que a finales de la década del 80, y en la universidad entró recién en los 2000 aproximadamente. O sea, hubo 20 años en los cuales el CAD tuvo que ir andando solo, en paralelo, a la par de las universidades, hasta que las universidades lo incorporaron. Y después hay que ver cómo lo incorporaron, ese es otro tema. Lo mismo pasó con el BIM. El BIM arranca en 2006, 2007, por ahí, y recién ahora, 20 años después, estamos viendo atisbos no de BIM, sino de Revit o de ArchiCAD o de algún software paramétrico, y no como BIM. O sea, todavía no podemos hablar del BIM No dentro de la desarrollo universidad. BIM, claro. Y con la inteligencia artificial pasa lo mismo. O sea, la inteligencia artificial va a rodar al lado en paralelo con la facultad hasta que se pueda incorporar. Es más, te puedo asegurar que en este momento debe haber muchísimas universidades del país en donde la palabra inteligencia artificial es un veneno. Claro. Debe haber profesores que le están rompiendo las láminas diciéndole esto es inteligencia Seguro. artificial. Seguro. Y sí, porque la universidad se basa en un modelo de experiencia, en donde lo que prima es la experiencia, lo cual de alguna manera, o sea, es un pensamiento bastante racional, ¿no? Es decir, bueno, vamos a traer al que más sabe para que le enseñe a los más nobles. Pero esto deja absolutamente fuera de camino a todas las innovaciones, porque las innovaciones, primero, la experiencia no las adopta todas las innovaciones, la experiencia va adelante con su experiencia. Entonces el camino es es el camino por donde yo vine, es el camino que yo tracé, y esto otro es no camino. O sea, todo esto queda fuera. Bueno, eso pasa y pasó en las universidades, pasó con el CAD, pasó con el BIM,
Y está pasando con la inteligencia artificial. No sé si nos fue muy mal, de todas maneras, ¿no? Es decir, el hecho de que el alumno se haya formado en un ámbito no CAD, un ámbito no BIM, y que después haya salido a la calle y se haya encontrado con un mundo CAD o con un mundo BIM, no sé si fue, digamos, una jugada del destino para, digamos, en contra de la arquitectura o a favor de la arquitectura, porque, o sea, yo no soy quien para decir, está bueno que no se vea ni CAD, ni BIM, ni inteligencia artificial en la universidad, y que cuando el chico se reciba y salga a la calle, se encuentre con que también hay otras herramientas. Entonces, todo el proceso que vivió en la universidad es un proceso formativo. Hoy ya a esta altura la formación del arquitecto no se hace en 5 ni en 6 años, o sea, hoy un arquitecto necesita 10, 15 años Sí. y no hay universidad que tenga 15 años de carrera. Entonces necesariamente estamos diciendo que parte de la carrera del arquitecto se hace en la calle. Sí, sí, estoy de acuerdo Y con eso. entonces desde ese punto de vista tampoco estaría del todo mal, ¿no? O sea, que no esté ni la inteligencia artificial, ni el CAD, ni el BIM en la facultad. Y eso quizá lo determina el mercado, quizá lo va a determinar. O Que sea, puede quejarse de la empezamos, calidad. empezamos la charla diciendo, ¿y la universidad adopta la inteligencia artificial? Y no, necesariamente no, por lo menos no en los próximos 20 años. ¿Y crees que hay otras disciplinas o capacidades que la universidad debería transmitir a los estudiantes para sacarlos más preparados para la calle? ¿O te parece bien cómo está? No sabría decirte, o sea, punto uno, yo hablo por las 5 o 6 universidades en las que he dado clase y por las universidades que conozco, producto de irlas a visitar y ver más o menos en qué andan. No sé qué se está dando en todas las universidades del país, lógicamente. No sé si hay una mejor que la otra, no sé si hay una que te prepara mejor. Pero desde tu feedback con las personas que tenés con tu comunidad, ¿podés sacar alguna conclusión relativa a esto que te pregunto? Yo ¿Hay alguna no, deficiencia que vos veas? A ver, es que no sé si es una deficiencia, el hecho de que la universidad te lleve por un camino seguro, ¿no? Esto que decía yo, o sea, te lleva por un camino trazado por la experiencia, que te dice que hay que ir por este lugar y demás y demás. No sé si es un mal inicio para el estudiante de arquitectura. O sea, no te lo podría Está bien, decir, entonces. ¿entendés? O sea, el mundo sigue andando y seguimos, o sea, y sigue habiendo la misma proporción de edificios que, de los cuales podemos decir este edificio es una muestra de arquitectura y edificios que no. Y Pero, siempre pasó. pero pasó siempre, exactamente. Entonces, o sea, no tenemos una métrica para Está bien, está poder muy bien. decir Y eso. con respecto a la misma pregunta con respecto a las instituciones como los colegios, ¿conoces diferentes colegios de arquitectos del país? Como para hacer Conozco, alguna observación, a ver, conozco, pero no no los podrías efectos. hacer. Ajá. No. O sea, sí los he visto como que son entidades autónomas, ¿no? Que de alguna manera digamos, no están en directa relación con la formación del arquitecto, sino que están por ahí más metidos en la parte de la formación continua del arquitecto una vez Claro. este, que, que ya egresó. Pero no te sabría decir. Bueno, esta es una pregunta más personal. ¿Cómo haces para manejar todos tus roles de arquitecto en todo lo que haces? O sea, en realidad no son ¿Trabajas tantos. solo? Estoy solo, sí, sí. A ver, enumeremos. Soy youtuber, Sí, profesor. sí. No mucho más. Hoy por hoy me estoy dedicando prácticamente a la enseñanza Pero has ejercido la profesión como la conocemos, ¿no? a ver, el arquitecto generalista, el arquitecto de los 70 que salía a la calle y tenía la posibilidad de hacer casas y en una de esas hasta hacer edificios, me parece que ya no existe. O sea, se ha diversificado bastante la profesión. O sea, hay lugar para un montón de cosas que antes, o sea, para un montón de roles que antes no había.
Lo que hablábamos hace un rato del renderista, o sea, tantísimos arquitectos Viven de eso. no, pero muchos que decidieron quedarse en la profesión, viste cuando estás en la facultad, y estás en segundo año que empiezan a desaparecer compañeros, y de repente hay algunos que siguen, y vos decís, y este sí, y este sí, y este sí, pero hay muchísimos, que decidieron quedarse cuando vieron las posibilidades tecnológicas que había por delante, porque querían desarrollar su beta tecnológica. Y entonces dijeron, o sea, muchísimos compañeros, yo no voy a construir en mi vida, pero me voy a dedicar al rendering y voy a servir a todos los A arquitectos. otros, sí. Y eso es algo nuevo, es decir, es algo nuevo relativamente, ¿no? No tiene que ver con el arquitecto generalista. Sí, como te decía, se ha Se ha diversificado ampliado más muchísimo. el Sí. abanico de posibilidades. No solamente en la arquitectura, ha Sí, sí, pasado por eso. absolutamente en todas las Lo cual es profesiones, bueno. ¿no? Sí, yo creo que está bueno. Qué sé yo de chico yo quería ser como mi papá, entonces quería hacer edificios y demás, y me pasó rara vez en mi vida de poder hacer propiedad horizontal. Pero hay mucha gente que entra a la facultad con ese... Yo soy uno de esos y todavía no se me cae la ilusión. Está claro. Soy más joven, pero me comí el cuento y lo compré y lo pagué. No, bueno, está bien, pero hay gente que entra, o sea, que el hecho de que tengamos universidad pública y gratuita, o sea, le da la posibilidad a todo el mundo de entrar y probar, o sea, porque antes vos decías, bueno, voy a estudiar arquitectura porque me gusta, porque tengo un tío arquitecto o por lo que sea, pero no tenías noción de lo que pasaba dentro de la carrera. Y ni que hablar que antes vos entrabas a la facultad y no podías dejar la facultad porque te achaban la cabeza en tu casa. Esto ha cambiado, también se ha flexibilizado mucho más hoy. Entonces hoy vos podés entrar a la facultad y hacer 2 años y dedicarte a la construcción o dedicarte El dibujo, la fotografía, claro, de arquitectura inclusive. sí, yo lo hice mucho tiempo, o sea, siendo arquitecto, o sea, me gustó muchísimo la beta fotográfica y me dediqué a eso durante mucho tiempo. Claro. Me he dedicado a la imagen también. Eh, entonces, está bueno, es decir, el hecho de que un profesional arquitecto pueda servir a la comunidad, no necesariamente levantando viviendas, me parece que está fantástico. ¿Crees que el uso de la inteligencia artificial puede democratizar el acceso a la arquitectura de los usuarios? Habría que definir ahí arquitectura, ¿no? Bueno. Pero indudablemente sí va a democratizar no solo el acceso a un proyecto o a una remodelación o una reforma. Está pasando con muchísimas otras disciplinas en donde la inteligencia artificial te está dando acceso a otras cosas. El punto está en que se llega a democratizar tanto, pero tanto, que de repente vas a tener personas que van a hacer tu tarea sin ser arquitectos, ¿entendés? Y que, o sea, llegado el caso, van a recurrir a vos para que le firmes el proyecto. O sea, esto o sea, lo podemos pensar como una suerte de distopía, pero sí, tranquilamente podría pasar. O sea, debería haber, o se debería encontrar la forma de establecer un marco regulatorio, pero en tanto y en cuanto se hace ese marco, ya inmediatamente se generan todas las... La apuesta. Sí, es un tema. Ahora, ¿el arquitecto se va a quedar sin trabajo? No es que se va a quedar sin trabajo. O sea, sigue siendo rentable estudiar arquitectura de la misma manera que sigue siendo rentable estudiar economía, estudiar medicina. Sí, A pesar de que vengan robots que operen. sí, vale la pena estudiar. Claro. Aprender a pensar. Claro, Eso vale la está bien. pena, absolutamente.
Eso está bien. Tal O cual. sea, yo no me puse a estudiar arquitectura porque quería ganar plata. Yo me puse a estudiar arquitectura porque me gustaba y quería aprender más. Y Claro, yo creo que si lo planteas desde ese lugar, no te vas a equivocar nunca. O sea, vale la pena estudiar. exacto. Bueno, me quedo con eso. Bueno, Gracias. dale. Gracias, Muchas Nicanor. gracias.